generalmente, aunque no sea de manera consciente, buscamos un tema que esté relacionado con la literatura. Y así han surgido temas inolvidables, como el humo, entre otros, la pinzada. Y el bastón tiene un simbolismo muy explícito. Por un lado es un elemento que sirve para apoyarse. Y por otro lado puede ser un arma contundente. Yo he repasado así en mi memoria y he ojeado algunos libros para buscar material. Y antes que nada se me ocurren algunas referencias que no son precisamente literarios porque lo son de otro modo. El bastón de Chaplin, el bastón de Onganía, el de la noche de los bastones largos, en 1967, cuando abatieron al profesor. La noche de los bastones largos. Y fue en julio también eso. En julio. En julio fue, ¿no? Julio. Sí, fue la noche muy fría, sí. El 29 de Fría de julio. todo Claro. sentido. Y en principio el bastón que a mí se me presentó casi de manera insoslayable es el bastón de la metáfora que usa la esfinge para proponerle a Edipo, como a todos los visitantes a esa localidad, a Tebas, una adivinanza. ¿Cuál es el animal que al amanecer camina en 4 pies, al mediodía en 2 y al atardecer en 3? Edipo adivinó: el hombre. En la niñez gateamos, después nos erguimos y luego viene la vejez y ahí encaja el bastón. Son los 3 pies que complementan el bastón de los pies, del bípedo que somos nosotros, siempre tratando de erguirnos. Dicen que los problemas de columna, y esto es una digresión colateral, en parte los padece el hombre porque le cuesta abandonar esa posición de cuadrúpedo y ser todavía erguido. Hay una tendencia a inclinarlo en general. Otro bastón que se me representó es el de Borges. Sabrán ustedes que Borges en los últimos años de su vida estuvo sumido en la más completa ceguera, ¿no? Y naturalmente que usaba un bastón blanco, y que en ese caso, siendo un escritor tan expuesto así y por tantos motivos censurables para la literatura de izquierda, indudablemente que era objeto de burlas. Y Leónidas Barletta es el creador del teatro independiente y dirigía un diario, La Vanguardia, que fue el primer diario socialista que salió en el país. Yo lo traté a él cuando fue a disertar al Río Cuarto y nos decía que Borges exageraba un poco sus dificultades para manejarse con la ceguera, que cuando iba a la SADE venía del brazo de alguien pero caminando casi sin dificultad, y cuando estaba a una cuadra de esa casona, después se cambiaron de la calle México, ya se apoyaba más en el bastón, como si buscara ser auxiliado, ser comprendido o se victimizara. Eso corre por cuenta de Barletta. Otros bastones, volviendo al terreno no literario, son los que usan los llamados bastoneros, que son los que dirigen las bandas militares mientras marcha la banda. En Río Cuarto, cuando yo hice el servicio militar, había un bastonero que pasaba por ser el mejor del país. Los riocuartenses dicen que son todos, lo que ellos producen es lo mejor del país, ¿no? Son muy centrípetos y centrífugos. Y yo recuerdo haberlo visto a marchar con paso marcial delante de la banda y arrojar el bastón muchos metros por arriba de su cabeza.
para recogerlo sin mirar, sin mirar. Pero entrando en el campo literario, recuerdo un bastonazo célebre, o volviendo al campo literario. Lástima que no haya venido Leito, porque se trata de un peruano, José Santos Chocano. José Santos Chocano era arrogante, muy mal visto por la literatura que consideraba que había que dejar atrás la época colonial, y hay un ensayo de Mariátegui, ese libro que tiene Leito y que trajo alguna vez acá, y lo tenemos ahora, censurando casualmente esa condición de hombre colonialista, que tenía actitudes de rebeldía, pero que no asumía esa rebeldía como una causa social. Y en cierta ocasión, cuando fue Lugones a celebrar en Lima el centenario de la batalla de Ayacucho, en 1924, Lugones pronunció una frase infausta. Dijo, y eso le costó mucho a lo largo de su vida, ¿no? Aunque fue un índice del comportamiento que él había elegido, dijo: ha sonado por fin la hora de la espada. Era un anuncio de los gobiernos militaristas. Saben ustedes que Lugones era un hombre de extrema izquierda. Cuando estaba en Córdoba, militaba en el anarquismo y firmaba lápiz rojo, el rojo de un color pelígero, sus escritos. Y después se fue a la extrema derecha hasta el punto de ser un vocero y colaborador de Uriburu. Inventor del picar eléctrico. No, ese sería No, el hijo de inventó la picana eléctrica y se suicidó. Lugones fue suicida. Y una hija de Lugones fue desaparecida. Sí, pero dicen, uno de los tantos libros que se ha escrito sobre los Lugones, que cuando la torturaban durante el proceso, porque ella estaba dentro de la vanguardia revolucionaria, les decían: hijos de... ustedes no saben torturar, mi padre sí que sabía torturar. Tenía una gran amargura por eso, ¿no? Y volviendo a Chocano, él hizo causa común con Lugones. Sí, ha sonado la hora de la espada, era imponente, era egocéntrico, un romántico en el mal sentido de la palabra, y entonces un limeño, estoy tratando de recordar el nombre, creo que lo tengo anotado acá, Edwin Elmore, de 35 años, cuando Chocano tenía 50, lo censuró a Chocano por esa militancia en favor del militarismo que había pregonado Lugones con esa frase tristemente célebre. Y ocurrió que Chocano le contestó con toda altanería, insultándolo a este limeño. Se encontraron en cierta ocasión. El limeño era un hombre tan alto como Chocano, pero atlético, Edmore, y hubo palabras de grueso calibre. Entonces Chocano le quiso pegar con el bastón. Y ahí aparecen estos símbolos, ¿no? Le quiso pegar. Y el otro le quitó el bastón y le dio un golpe bien acertado en el plexo y lo arrastró del cuello después. Entonces, mientras lo iban arrastrando, Chocano, esto es historia pura, no es una anécdota literaria, sacó un revólver y lo mató a ese escritor. Lo había en cierto modo humillado, lo mató. Pero como Chocano tenía mucha influencia,